Al igual que el clima, al igual que el tiempo marcado por estas lluvias del 12 de octubre y ese desfile que se ha hecho pues a medio gas, lo cierto es que Pedro Sánchez ha recibido todo menos una calurosa bienvenida en este 12 de octubre. La tribuna presidencial, puesta a las inmediaciones de la Plaza de Neptuno, ha estado marcada por los gritos, por los abucheos, incluso por los improperios. Y es que los calificativos para Pedro Sánchez se han intensificado a medida que avanzan los meses y también los años de sus legislaturas. Y es que Pedro Sánchez ha sido abucheado como nunca en este desfile del 12 de octubre. Es cierto que no es la primera vez que sucede, pero ha estado marcado por fuertes tensiones, por capítulos de corrupción y por un Pedro Sánchez que ha recibido probablemente el peor de todos los recibimientos, pese a las importantes medidas para que esto no sucediese, porque ya sabemos que Pedro Sánchez lleva bastante mal este tipo de afrentas públicas. Sucedía hace unos meses atrás, por ejemplo, con la llegada de la selección española a Moncloa. Momento en el que Dani Carvajal, pero también lo hacían otros futbolistas, se llevaba todas las miradas por su frío saludo al presidente del Ejecutivo. Lo mismo ha sucedido unos meses después, este 12 de octubre, y eso sí, las medidas de seguridad para que no se llegase a producir eran bastante intensas. Tal y como destapa el medio de comunicación EDATV, los esfuerzos por blindar la zona donde se situaba la tribuna de autoridades en la Plaza de Neptuno han sido impresionantes. Han establecido un perímetro de seguridad mucho más amplio que en años anteriores, pero no han podido evitar imágenes como la que os ponemos en pantalla, protestas que llegaban a los oídos de un dirigente socialista que, como viene siendo habitual en él, ponía cara de póker, y es que otra cosa no, pero Pedro Sánchez sabe aguantar los embistes. De otra manera, cualquier otro presidente del gobierno no se comería las uvas este 2024. Todo esto sucede al calor de lo que ha sucedido en las últimas horas. El caso Koldo, ramas de corrupción en la cúpula socialista, un ministro Ábalos a punto de ser imputado y unas presuntas conexiones o evidentes conexiones con el gobierno tirano chavista de Nicolás Maduro. Unas conexiones con esas famosas maletas de Delci que inundaban los medios de comunicación el pasado año 2020 y que siguen coleando este 2024, cuando se establece, según la UCO, esa misma UCO que para el Partido Socialista era más o menos Dios, cuando decían que no había caso con lo de Begoña Gómez, que no había nada que investigar por parte del juez Peinado, y que ahora sorprendentemente son unos villanos, porque la UCO señala y sentencia que ha habido conexiones, que ha habido lazos y que ha habido compraventas de oro, ingentes cantidades de oro que no sabemos a dónde han ido a parar, porque lógicamente todo esto está en una fase muy preliminar. La conexión de Pedro Sánchez con sus socios de gobierno ha sido evidente, pero la sintonía con el jefe del Estado, con Leticia, siempre ha sido buena, o por ejemplo con los opositores o miembros reputados del Partido Popular, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, o de Almeida, alcalde de Madrid, no ha sido tan calurosa ni ha sido tan afable como en anteriores ocasiones. Un Pedro Sánchez que está con el agua al cuello y un Pedro Sánchez que también es condenado y criticado por un gesto que ha llamado muchísimo la atención tanto dentro como fuera de las redes sociales, y es que este 12 de octubre lógicamente es recordado por todos los españoles, pero el 10 de octubre, es decir, hace 48 horas atrás, va a ser recordado también por la caída o el adiós de uno de los grandes estandartes que han hecho patria, que significa España, que significa orgullo y que significa devoción para todos y cada uno de los españoles. Rafael Nadal, un tenista patrio, un tenista que ha defendido y ha llevado la bandera allá por donde ha ido y que no ha contado con un mísero mensaje por parte del presidente del Ejecutivo. De hecho, algunos medios de comunicación así solafean, señalando la mala sintonía entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Rafael Nadal. Una mala conexión que tiene también sus precedentes. Recordemos los pasados Juegos Olímpicos de París, el hecho de que Pedro Sánchez acudía con Begoña Gómez a ver algunas disciplinas deportivas, pero no se pasaba por el tenis, y es que dicen que ni Nadal ni Alcaraz querían recibir al presidente del gobierno, una situación, como digo, muy parecida a la que vivíamos durante la Eurocopa, en la que la selección española también vetaba la entrada del presidente del Ejecutivo al vestuario. En detrimento de Pedro Sánchez sí que había muy buena sintonía, tanto por parte de la selección como por parte de Nadal con los Reyes, unos Reyes que suman puntos a ojos del mundo del deporte, a ojos de los deportistas, y un Pedro Sánchez que afronta sus horas más bajas. Si ya tenía líos como el de Begoña Gómez, ahora tiene más, como por ejemplo lo que sucede con Koldo, ese oro, ese ministro Ábalos, que es de alguna manera la piedra o la china en el zapato del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver dónde acaba todo eso, pero Pedro Sánchez se ha ganado muchas papeletas durante esta última semana para recibir estas críticas, estos graves insultos, porque no le han dicho cosas precisamente bonitas, y estos abucheos en las inmediaciones de, pues como digo, la Plaza de Neptuno, este Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, motivo de orgullo para la mayoría de españoles y prácticamente pues un trámite sin demasiada ilusión por parte
parte de un Pedro Sánchez que sigue demostrando que es un tirano también, como sucede con Nicolás Maduro, aunque en diferentes esferas, y sobre todo una persona pues profundamente antipatriota, algo que han criticado aquellos pocos, porque lógicamente el tiempo no acompañaba, porque el desfile aéreo del 12 de octubre ha estado pues cancelado y porque lógicamente ha sido pues una celebración pasada por agua. Pero como digo, muchos medios de comunicación, quiero citar la fuente, es el caso de ABC, que precisamente sacaba esta noticia en el día de ayer, el feo de Sánchez con Nadal en el día de su retirada, el mejor tenista de la historia española al silencio, es decir, esto es lo que ha sucedido con Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que tanto en lo deportivo como en lo político como en lo moral sigue siendo muy cuestionado y sigue siendo muy criticado. De hecho, no sería de extrañar que no apareciese por allí si no fuese presidente del gobierno, porque seguramente le hubiera gustado refugiarse debajo de un paraguas, mirar para otro lado y esperar que el tiempo escampe y que el temporal y la marejada pues lógicamente pase, porque esto es lo que hace Pedro Sánchez. Lógicamente muchos dirán, ¿cuándo va a caer Pedro Sánchez? Pues parece que nunca, porque toda clase de escándalos, toda clase de corruptelas parece que le rodean y él sigue esquivando balas. La que no ha podido esquivar en el día de hoy, pese a los importantes dispositivos de seguridad, tal y como destapan diversos medios de comunicación, son las críticas del pueblo, son las condenas, son los insultos, son las vejaciones, porque el pueblo está muy cansado de un Pedro Sánchez que ha demostrado ser un tirano a la patria, ha demostrado ser una persona que es capaz de pactar con los enemigos del país y ha sido una persona que demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de negociar con enemigos de la nación, como es el caso de partidos, como es el caso de leyes que favorecen a terroristas, a etarras, al partido ETA, a asesinos al fin y al cabo que vuelven a las calles. Y es que esta es la política de Pedro Sánchez, una línea editorial o una línea electoral muy para todos a priori y luego una realidad que dista mucho de esos planes políticos y de esas acciones que va a llevar a cabo. Al fin y al cabo, este será recordado como el mandato de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que se aferra al poder, que se agarra al poder, pero que sigue recibiendo las críticas de todos y cada uno o de muchos de los ciudadanos, como ha sucedido este 12 de octubre de 2024, pasado por agua, pero muchos han querido aparecer por allí, ver a las Fuerzas Armadas, ver ese desfile a medio gas, ver a las autoridades, ver a los jefes del Estado o al jefe del Estado, ver al rey, ver a la reina y dar una calurosa bienvenida, no te sea la ironía, a un Pedro Sánchez que, como digo, cada vez cuenta con menos crédito popular, con menos crédito político y que sin embargo se sigue agarrando al poder, cueste lo que cueste, pacte con quien pacte y quién sabe ya si lo que le queda por hacer es pactar hasta con el mismísimo diablo, porque lo cierto es que el alma de Pedro Sánchez ya parece que comienza a estar incluso en venta. De hecho, la situación con Koldo ha explotado en esta última semana y lo cierto es que no sabemos si se podría llevar o no su gobierno por delante, porque lógicamente es una trama muy pero que muy importante y es una corruptola, una presunta corruptela que debería hacer caer cualquier tipo de gobierno. No obstante, ya sabemos que Pedro Sánchez, como los gatos, tiene muchas vidas y aunque ha gastado parece ser muchas de ellas, no sabemos si se va a poder seguir perpetuando o no en el poder, pero esta es la información y esta es la última hora. Han intentado evitarlo, han intentado censurarlo, pero estas son las imágenes del 12 de octubre, el agua, la lluvia, el temporal y las críticas al todavía presidente del gobierno.